Digo, ahora, pues, hoy pregunté, ¿no? Porque dije, ¿a qué hora empieza el servicio? ¿No? Algunos de chiste, a las 12, sí lo creo, ¿no? Entonces agarro y digo, veo cerrado. Y ahí me espero. Estaba yo con mi esposa y le hablo a un cuate, uno de mis mejores amigos. ¿Qué onda, brother? ¿A qué hora empieza el servicio? Dice, a las 11. Imagínate, antes empezaba a 9:30 ahí, ¿no? Y ahí estoy, no, pues 9:30. No, se me hace que me voy. Y que me voy a La Roca. Que me llego a La Roca. Y esa fue la primera vez que escuché predicar a mi hermano Edson. Y el título de la predicación nunca se me va a olvidar. Porque el título de la predicación era Promesas Vacías. Y cuando vi la predicación y cómo estaba la predicación, dije, ¡ay, nanita! Y se me hace que no regreso. Ese era mi pensamiento, pero los planes de Dios dice, ven, te he llamado para otra, ¿no? Para otra situación. ¡Pum! Ahí está. Nunca se me va a olvidar, ni se me va a olvidar algunos de los puntos que tenía que ver con esa predicación. Y hacia quién estaba dirigido el tema de la predicación. Porque les decía en una de las reuniones que tuve, que las predicaciones llevan rumbo. Si no, nomás es como tirarle al aire. Y sabía yo hacia dónde iba la predicación y de qué se trataba la predicación. Hermano, yo espero que la predicación de hoy, yo creo que lleva rumbo. Pero espero que pueda quedar en tu mente grabada, y si no, por lo menos que quede grabado en un papel para que un día te sea útil. El título se llama entonces Promesas Vacías. Está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. O, como decía la última vez, San Mateo, capítulo 12. Muy bien, hermanos. Palabras ociosas. Palabras ociosas. El título, ¿verdad que ya se quedó en la mente el título de la predicación que les dije de mi hermano Edson, sí o no? ¿Cuántos años? Te voy a decir cuántos años tiene que mi hermano Edson predicó esta predicación que te estoy diciendo. Va a cumplir 15 años que escuché esa predicación. La de promesas vacías. Pero yo hoy te traigo la de palabras ociosas. No es el mismo tema, pero nada más es para recordarte que hay ocasiones en las que la predicación te marca, te enseña, que dices, ¡hoy! Imagínate, 15 años. ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí? ¿Sí saben cuántos años tienen? 14. Por eso digo que, porque no estaba la Roca del Sur aquí, y fuimos a congregarnos todavía en La Libertad. Imagínate, Caro, todavía. Tú has de haber hecho, porque Caro es de allá, ¿verdad? Allá también, al igual que Fer y algunos de allá también. Allá se congregaron de. Imagínate todavía, ¿no? Oye, ¿quiénes de ustedes de aquí ya conocían La Roca antes de La Roca, allá en La Roca Central? Ellos también eran unos pollos. Ahí no reconozco, pero pues qué bueno que fue por allá. Son poquitos, ¿no? Son poquitos. ¿Han ido a la Roca de la Romero Vargas? ¿Sí o no? Dense una escapadita. Los hermanos también se congregan por allá. Bueno, hermanos, voy a empezar con esta parte entonces del tema. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y hay tres cosas que quiero que veas. Tres puntos importantes que quisiera que veas, ¿no? En los 3 puntos voy a tratar esto. Jesús y los discípulos tenían hambre y los fariseos comenzaron a juzgarlo. Jesús sana a un hombre y los fariseos buscan destruirle. Y los milagros de Jesús son maravillosos, pero los perversos no están conformes. No lo vayas a escribir, brother, no lo vayas, de lo que voy a poner no escribas nada. Porque estamos entrando en una costumbre de que todo se nos es puesto. Y por eso te decía, necesitas hacerte el hábito de escribir. Necesitas hacerte el hábito de, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dónde está? ¿No? Y por eso lo hice a propósito ahorita. Yo te lo voy a repetir, te lo voy a estar repitiendo. Dice así: hay 3 puntos que suceden durante esta parte que voy a leer. Uno es, Jesús y los discípulos tenían hambre y los fariseos comenzaron a juzgarlo. Jesús sana a un hombre y los fariseos buscan destruirle. Los milagros de Jesús son maravillosos, pero los perversos no están conformes. Y empieza ¿qué? En aquel tiempo, Mateo 12,
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no os habéis leído lo que hizo David cuando él y con los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús iba caminando con sus discípulos y de repente tuvieron hambre los discípulos y vieron entonces entre el sembrado, vieron las espigas, ¿no? Y entonces, mira, este me sirve. Se acercaron, cortaban y tienes que frotar para que pueda salir el trigo. Y entonces ahí comían. Y los fariseos al verlos empezaron: ¿por qué están comiendo? ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están cortando? Porque el día de reposo no podías hacer nada, nada según la ley. Pero los fariseos lo habían llevado de tal modo que no ejercían nada según ellos, ¿no? Oye, yo conozco una persona que hoy en día, quién sabe dónde se congregue, ¿no? Vive por allá por donde viven ustedes. Entonces, de repente llega el viernes y el viernes ya no hace nada. Prepara su comida para todo la tarde del viernes y parte del sábado. Ya no hace nada. Y dices: ¿por qué no hace? No, pues es ley perpetua, no puedes hacer esto. Para los judíos. No puedes quebrar. Bueno, entonces habría que hablar de más temas para este punto, ¿no? Y de repente entonces les dices: entonces está mal. Y para los que no hacemos esa parte del sabbat, porque el sabbat es de la parte de la tarde del viernes hasta la parte del sábado. Entonces los que no cumplimos conforme esa parte y no dedicamos solamente un día para guardar al Señor, sino que dedicamos los 7 días para el Señor, y los 7 días ejercemos guardando conforme al nombre de nuestro Señor, dice: esos están mal. Los fariseos tienen esta costumbre. Veían entonces a los apóstoles y a Jesús que estaban comiendo. Bueno, los apóstoles no estaban comiendo y les dicen: ¿por qué tus apóstoles quebrantan la ley? Y empezaron a juzgar. Y Jesús les dice: ¿qué no han escuchado lo que dice la ley, lo que dicen las escrituras? De cómo David en una ocasión que fue perseguido, teniendo hambre, junto con su gente, entró al templo de Dios y comió, ¿no? ¿Sí han leído esa parte? ¿Por dónde andará? Entonces en el libro de Samuel, ¿no? Hay 1 y 2, ¿no? Primer libro y segundo libro. Digo, hay 2 libros. Ahí está, ¿no? Échate una leidita en el libro. Y entonces les empieza a decir: ¿y no han escuchado? Y le dice entonces así, déjeme ver: ¿y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y dice: ¿cómo profanan entonces? ¿Cómo los sacerdotes profanan? Oye, los sacerdotes en el día de reposo tenían que hacer de todos modos su sacrificio, el holocausto, o en la mañana o no en la tarde, y tenían que preparar todo lo que era conforme al rito de la ley. Y dice Jesús: y ellos son sin culpa, ¿no? Los sacerdotes ejercían su trabajo y dice: son sin culpa, porque están trabajando para Dios. Oye, algo que puedo ver en esta parte es, no voy a abundar mucho en este tema porque si no me voy a alargar mucho, es que los fariseos comenzaron a juzgar. Los fariseos comenzaron a juzgar a los discípulos y a Jesús. Dice entonces así: pues yo os digo que uno mayor en el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Su gallo. Oye, cuando tú conoces un poquito de la misericordia y ves algunas situaciones que son, pues que a lo mejor no están mal,
Pero como no eres un religioso, a lo mejor dices, se la paso. No pasa nada. Pero cuando eres un religioso y no eres misericordioso, ¿cuál es el término para no misericordioso? ¿Inmisericordioso? ¿Será? ¿Sí o no? Bueno, no eres misericordioso, porque hicimos caras todos de, quién sabe, sepa. Y no eres misericordioso, empiezas a juzgar. Empiezas a juzgar esa parte. Entonces empiezas a ver y dices, no, sí, ya viste. No, sí, pues no, ya está haciendo. Pues sí, ya dijimos, y es la hora, y no vienen, y no hacen. Empiezas a juzgar. Y muchas veces no hemos aprendido lo que es misericordia. Oye, ¿por qué será que no hay misericordia? A ver, ya saben cómo me gusta esta parte de platicar. Y quisiera preguntar, ¿por qué será que en la gente de repente no hay misericordia? Ausencia de Dios en nuestras vidas. Vientos, hermano. No hay amor en nuestro corazón, no hay amor. Con esas dos está más que suficiente con eso, ¿no? Entonces, dice, necesitan aprender lo que significa misericordia quiero, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. No, dice, y no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oye, algo, tal vez a lo mejor hasta aquí dices, hoy acabo de aprender algo. Necesito misericordia, ¿no? A lo mejor necesito misericordia. Algunas veces soy medio duro. A veces como que veo que no están las cosas como deben de ser y soy inmisericordioso, ¿no? Necesito misericordia. Oye, mano, ahí está mi brother. Oye, mano, yo creo que a veces César necesita aprender misericordia. Porque hace ratito te lo decía, mano, esto y esto, ¿no? Dices, no entiendo. Dices, bueno, luego te lo explico. Pero hay ocasiones en las que las situaciones no están como creemos que debería de ser y no somos misericordiosos. No somos misericordiosos. Y la primera para mí, ¿sí o no? Chiste local, porque tú y yo estamos platicando. Y de todos modos te voy a decir, pero dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Jesús le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oye, quieren tentar a Jesús y le dicen: ¿es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Es lícito trabajar en el día de reposo? Y Jesús les dice: si tú tienes una ovejita, si tienes un animalito y cae, ¿no la sacas? Oye, si estás viendo que se va a ahogar, ¿no la sacas o dices: ay, no la puedo ayudar? Día de reposo. Dice: claro que la sacas, porque es valiosa para ti. Dice: pues cuanto más es más valioso un hombre que un animalito. Charros, aguas, no nos vayan a tundir los de repente los que hay, no, son iguales y que quién sabe qué, porque luego ya ahora todo mundo le ha dado más valor. Y digo, tiene su valor y su importancia a los animalitos, pero con esto que luego dices, provocas cada situación. Oh, sí, los religiosos por eso, porque se sienten superiores, todos somos iguales. Y ahí van a empezar a despotricar. Y luego hasta dentro de nosotros también empiezan a despotricar, ¿no? Algo que muestra entonces esta parte: Jesús hace el bien, sana, salva, y le dice: extiende la mano. Extiende la mano el hombre de la mano seca y se le restaura, igual que la otra. Y entonces los otros se enojan y dicen: ¿qué vamos a hacer para destruirle?
Oye, ¿por qué la gente cuando ve a alguien que está trabajando, que está sirviendo, que está haciendo algo para Dios o está haciendo una buena obra, por qué la gente juzga? ¿Otra vez qué? No hay amor. ¿Qué más? Alguien que diga, levante la mano para que. Porque no hace nada. Muy bien. ¿Por qué otra situación? Levanta mano, a ver. Piedra de tropiezo, podría ser, pero un poquito más así. Grítame, manita. Muchas veces hay envidia. Muchas veces hay envidia y no hay amor en el corazón. ¿No? ¿Cierto o falso? Por ahí vi una manita más. A ver, manita. Hay soberbia. Oh, ¿por qué lo hace él? ¿No? Nosotros teníamos que hacerlo. Y aparte, no lo puedo hacer, pero de todos modos él no lo podía hacer en día de reposo. ¿No? Yo no tengo el poder, pero aunque él tiene el poder y lo pudo hacer, no está bien que lo haga en el día de reposo. ¿Cierto o falso? Amén, hermanos. Dice entonces así: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Voy en el 15. Sabiendo Jesús esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oye, cuando Jesús sale de ahí, ya sabe lo que quieren, lo que están tramando los fariseos, que le quieren destruir. Se sale y va entonces por otras regiones, entre la gente, y le empieza a decir a la gente, yo creo que ayudando, haciendo lo que Jesús hace en su vida de trabajo, de servicio, de amor, y les dice: no le digas a nadie, no le digas a nadie lo que hice contigo. Oye, no quería pavonearse nuestro Señor. Nuestro Señor tiene esa parte, aparte de la humildad, también tenía esta parte de que quería cumplir. No le digas a nadie, porque cuando me vean no me van a creer. Cuando me oigan, cuando me escuchen, no me van a oír. Dice, porque el profeta Isaías había escrito de él, porque él vino para salvar al pueblo. No vino para quebrar, no vino para quebrarlos, para, órale desdichado, ve, ¿dónde estoy? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Oye, algo que estaba viendo es: pondré mi espíritu sobre él. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. Amén. El Espíritu Santo. Y a los gentiles anunciará juicio. El propósito de Jesús era anunciarles: el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eran las palabras que Jesús siempre les decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo se había acercado? Es que Dios había venido a este mundo, no que el hombre se estaba acercando a Dios, porque el hombre nunca se ha querido acercar a Dios, pero Dios se acercaba a este mundo. Y no cualquier hombre, no cualquiera, era Dios mismo en persona, Jesús hecho Dios, ¿no? Dios hecho hombre con su espíritu. Dice, no contenderá ni voceará. Oye, no era alguien que venía a contender con las escrituras, esto, el otro, aquello. Ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ciertamente, aunque les predicaba y aún se les sigue predicando, la gente no quiere escuchar de nuestro Señor Jesús. La caña cascada no quebrará. La caña cascada se refiere técnicamente a veces a la gente que está así como en ciertas situaciones complicadas y no viene a ser mella todavía a veces de las situaciones, viene a restaurar, ¿no?
Oye, quiero darles un consejo a los hermanos, porque decía hace ratito, cómo faltan varones aquí que quieran servir, ¿no? Y también hay mujeres que pues también les va a ayudar este consejo. Hay gente que a veces viene como una caña cascada. ¿Has visto cómo viene una caña cascada? ¿Qué será una caña cascada? A lo mejor dices, uy, me hablas en inglés, ¿no? ¿Qué crees que sea una caña cascada? Una caña seca, una vara seca. ¿Cómo? ¿Qué más puede ser? Llamando a la roca. ¿Qué? ¿No? A ver, Lucy. Una caña entrequebrada. Y a veces, hermano, viene alguien con su problema, con su situación, con su aflicción, con su dolencia, y tú, en lugar de cuidar la caña, cuidar la varita, llegas y órale, acérquese. ¿No? ¿Sí o no? Cuando a veces nosotros tenemos que cuidar, porque era lo que hacía el Señor. Los veía en su necesidad, en su dolencia, y ejercía la misericordia. Por eso nosotros necesitamos aprender misericordia quiero y no qué. Hoy es lo primero que debemos de aprender, misericordia. Y el pábilo que humea no apagará. O sea, hay algunos que a veces ya se están como que apagando. Ya están ahí como que apagando, ya no quieren, ¿no? Y no viene a apagarlos, sino a avivarlos. ¿Cierto o falso? Oye, nosotros también necesitamos aprender así, porque luego hay gente que anda así como apagándose, y ahí viene el intrometido a decirle, ¿por qué estás así? No, pues es que Alejandro no vino el domingo y yo quería hablar con él. Sí, no, Alejandro, esto, lo otro, aquello, sí. ¡Pum! Ya lo apagaste. Ya no quiso estar ahí. Ya no quiso seguir en las cosas de Dios. Algunas veces necesitas como que se va a apagar. ¡Ey, no le soples! Yo te ayudo. Necesitas avivarlo. Pero estamos hablando de la persona de Jesús. Entonces la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, y hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Habrá un día en que vendrá nuestro Señor y sacará a victoria el juicio. ¿Cuál juicio? En el que Dios va a juzgar a la humanidad, y Él lo va a sacar a victoria, porque habrá quienes creyeron y se arrepintieron en su nombre. ¿Amén o no amén? Bien, entonces vamos a darle en el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Oye, hermano, yo no sé, pero si no te impresionó la mano, o sea, la verdad, si te quedas, sí, Dios sanó, un hombre de una mano seca, sí, no, pues es Dios, ¿no? Sí. Si no te impresiona que nuestro Señor haya hecho ese milagro y siga haciendo milagros hasta el día de hoy, oye, pues ahora viene esta parte. Un hombre endemoniado con un demonio mudo y ciego. Y el Señor, lo sana. De tal modo que ahora el hombre habla y ve. Yo te quiero preguntar, ¿qué habrá de imposible para Jesús? ¿Qué habrá de imposible para Jesús? A ver, creo que se cambiaron. No, sí estaban así, ¿verdad? Hace 8 días, que de este lado eran los que hablaban y de este lado los que no, ¿verdad? Oigan, ¿qué habrá de imposible para Jesús? Muy bien, me va gustando esta parte en la que ya vamos ahí, ¿no? Entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Imagínate ver el milagro. Llega Jesús, encuentran al hombre endemoniado, lo ve, el Señor ejerce misericordia. ¿No? El Señor ejerce misericordia. Lo ve, sal demonio, eres sanado, echado fuera. ¿No? Por el poder solamente de su voz. ¡Pah! Sal. El demonio, vámonos. Y entonces la gente al verlo se maravillaba y decía, ¿este será el hijo de David? ¿Este será el enviado? Es a lo que se refiere. ¿Este será el Cristo? Sí saben lo que quiere decir Cristo, ¿verdad? Un enviado o ungido. Muy bien, hermanos, porque luego dicen, ¿cómo? Entonces, ¿este será el enviado? ¿Este será el hijo de David? ¿Será este? Ha sanado, echó fuera. ¿Cómo le hizo? Y la gente se quedaba maravillada. ¿Este será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera
los demonios, sino por Belcebú. ¡Ah, su gallo! El profeta Isaías dice que dio una revelación que Dios dijo que Jesús vendría con el Espíritu de Dios, del Padre, ¿no? Pero estos cuates ahora se acaban de atrever a decir: este no echa fuera a los demonios, sino por el mismo diablo. No echa fuera al demonio, sino por el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios le ayuda. Imagínate. Dice entonces así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Oigan, hermanos, aunque tengo el centro de mi predicación, yo quiero darles un consejo. El consejo que dio Jesús: un reino dividido no permanece. Y gloria a Dios por lo que acabo de escuchar hace ratito, de que hay un plan de comprar un terreno, de construir, de pasarse, de crecer, un plan de salir a trabajar, evangelizar, ¿no? De hacer algunas cosas ahora en estos días de la Semana Santa. Necesitan estar unidos. Necesitan estar unidos. ¿Quieres construir? ¿Crees que Dios está ejerciendo esta parte? Necesitas estar unido. Necesitas estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, porque un reino dividido no va a permanecer. Y cuando digo unido, no quiere decir que: Josué, tú pones 100, yo pongo 100. No. Pues hermano, a lo mejor según mis fuerzas puedo 1 peso, 2 pesos, o no puedo, pero yo estoy con esta iglesia. Porque un reino dividido no va a permanecer jamás. Y Jesús les dice: ¿cómo es posible lo que dicen? No, que por el príncipe de los demonios echo fuera a los demonios. ¿Cómo va a estar un reino dividido? O sea, Satanás mismo se va a dividir y entonces va a echar fuera a sus mismos demonios para que crean. Dice: eso no es posible. Un reino dividido jamás va a permanecer. Y nosotros entonces permanecemos a un reino, el reino de Dios. Pero en el reino de Dios también debemos de permanecer unidos. Pero ¿sabes muchas veces qué nos divide? Nuestra falta de misericordia. ¿Qué más dijimos hasta ahorita? Nuestra falta de misericordia, la de amor. ¿Qué más? La humildad. ¿Qué más, hermanos? La soberbia. Eso es lo que muchas veces nos divide. Y hasta ahorita Jesús ha mostrado que Jesús es amoroso, misericordioso, ¿no? Clemente. Y está dando ejemplo. ¿Y qué crees? ¿Ese ejemplo es para que lo pudieran ver nada más los fariseos? Eso nos es ejemplo para nosotros. Pero llega el punto entonces en el que empiezan a blasfemar de nuestro Señor. Llega el punto en el que empiezan a hablar de la obra de nuestro Señor. ¿Y qué crees? Nosotros somos parte de esa obra. Pero ahora nosotros tenemos que dar fruto conforme lo que hemos aprendido de nuestro Señor. Misericordioso, amoroso, clemente. ¿Cierto o no? Dice entonces así. ¿Alguien me puede decir dónde me quedé? 24. Entonces está bien. Bien, entonces, hermanos, pero le voy a dar desde el 24 para que no sea. Mas los fariseos al oírlo decían esto: no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todo reino, toda ciudad o toda casa dividida no va a permanecer. Puede que la veas por un tiempo, pero no va a permanecer para siempre. El reino de Dios, ese sí va a permanecer para siempre. Esta vida, este mundo, todo es pasajero,
pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. El reino de Dios es lo que va a permanecer. Y nosotros, yo quiero permanecer con Dios. Así que no me puedo separar de Dios, ¿no? Y no me quiero separar tampoco de mis hermanos. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice, si ustedes dicen que yo echo a Satanás o al diablo o los demonios por Belcebú, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, ¿no? Sus hijos, que es la generación que va a escuchar, entonces ¿por quién los echarán? ¿No? ¿Por quién? Y me gusta esta parte porque yo en la vida de Jesús no veo un Jesús que solamente se sienta a hablar y a hablar y a decir y es mecánico, hace un milagro y les habla, hace un milagro, sino que es alguien que les habla, les enseña y les cuestiona y los lleva a, ¿entiendes? ¿No? La verdad es que yo trato de copiar esa parte de Jesús. Por eso es que me gusta interactuar. Y de repente, ¿qué entiendes? Y Jesús les pregunta hasta ahí, entonces ¿por quién lo echarán sus hijos? Si dicen que yo los echo por Belcebú, que es Dios mismo, entonces sus hijos ¿por quién? ¿No? Vamos a seguirle. Dice entonces así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice, piénsenle tantito, piénsenle, si yo echara a los demonios por Belcebú, entonces el reino está dividido. Pero Jesús, acuérdense lo que dice Lucas 24, que Jesús era un hombre poderoso en palabra y en obra delante del pueblo y delante de Dios, ¿no? Acuérdense, ahí le echan después una leidita. Entonces conocían a Jesús, conocían su testimonio, la obra, por eso le decían rabí, maestro. Lo conocían. Los mismos fariseos se acercaban y le decían, maestro, sabemos que provienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Sí? Dice, nadie puede hacer esta obra si Dios no está con él. Entonces les dice, si yo hago estas obras y dicen que las hago por el diablo, entonces ¿por quién las harán sus hijos? Pero si ciertamente yo hago esto por el Espíritu de Dios, entonces eso quiere decir esto: hoy el reino de Dios está ante ustedes. Oye, imagínate la importancia de ver, hoy Dios se ha manifestado delante de ustedes físicamente. Si ellos hubieran comprendido estas palabras, ¿sabes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Efectivamente, la presencia de Dios está aquí. Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? Oye, lo mismo que dijo el papá y la mamá de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaban? Se me acaba de olvidar. Jezabel y, no, a ver, no me griten todos. Elizabeth y, qué bueno que me gritan todos. A ver, uno. Elizabeth y Zacarías. Oye, cuando se les aparece el ángel, ¿no? Se les aparece el ángel, dicen, vamos a morir, dice Zacarías, porque hemos visto a Dios. Y dice Elizabeth, si quisiéramos morir, pues Dios no nos hubiera anunciado esto. Si fuésemos a morir, no, Dios nos hubiera mostrado esto. Comprendieron que estaba la presencia de Dios ante ellos, ¿no? Entonces agarra y ahora Jesús les dice, si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios hoy está aquí. Pero como no lo comprendieron, no se arrodillaron. ¿Cómo? Hoy no los escucho, hermanos. No sé si esta parte no me permite escuchar o algo, pero la verdad no los escucho bien. Y a ver, apágalo tantito, hermano. Yo quiero escucharlo de repente lo que dicen mis hermanos. Échale, brother.
Dice, ah, caray, no, este es el Cristo. Y no solamente, tú eres el Señor, y me postro. Oye, muchas veces la gente no tiene la comprensión ni de lo que dice, ni de lo que escucha. Muchas veces la gente no tiene la comprensión ni de lo que dice, ni de lo que escucha, ni de lo que hace. Oye, en este lugar estará la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, ¿por qué no venir? Que su propia boca los juzgue. Porque si está la presencia de Dios en este lugar y tú dices que sí, ¿por qué no venir a la presencia de Dios? ¿No? Y si la presencia de Dios está en este lugar, ¿por qué no venir a orar? Si la presencia de Dios está en este lugar. Y si comprendes que la presencia de Dios está en este lugar, entonces dices, cuando vengo, soy reverente ante Dios. Y por eso lo decía hace ratito, va a empezar el servicio, pues hay que orar, porque la presencia de Dios está aquí. Iba a dar un consejo luego, pero no me lo voy a guardar para luego, me lo voy a guardar, lo voy a dar para hoy. Oye, si tocas, si cantas, si haces algo y la presencia de Dios está en este lugar y estás interesado en que la gente escuche el mensaje de Dios, ¿no sería bueno que te acercaras a Dios para lo que vayas a hacer, hasta mover algo allá, sea guiado por Dios? ¿No sería bueno eso? ¿No sería bueno acercarme? Porque a lo mejor voy a ofrecer mi servicio, mi ofrenda, y necesito mostrar. ¿No? ¿Sí sería bueno o no? Y hermanos, déjame decirte que la verdad no sé, hoy me llevé una sorpresa. Digo, no oran. Y sé que oran, pero necesitamos a veces mostrar. Este lugar es la presencia de Dios, porque mi casa será llamada casa de oración. No se nos olvide. Pero si lo comprendemos, diremos, la presencia de Dios está aquí. Voy a postrarme delante de la presencia de Dios. Voy a buscar la presencia de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a seguir a Dios, porque escucho y he comprendido que Dios me está mostrando quién es Él y su Espíritu. Porque si entonces no está el Espíritu de Dios aquí, venimos en balde. Pero dice la Escritura que donde dos o más están congregados en su nombre, ahí está Él. Yo vengo hoy a buscarle en su nombre. ¿Hay alguien más? Hermano, ahí está. Dice entonces así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Oye, dice, yo soy alguien más fuerte que el diablo. Vine, lo agarré, lo até. Y no lo vayan a transquiversar, ¿no? De que te ato. Y quién sabe qué dice, vengo, lo ato, yo tengo dominado esto. Dice entonces así: y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y hermano, por mucho tiempo nosotros hemos escuchado acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Y te voy a decir la verdad. Yo tengo entonces 14 años que me congrego, tengo 5 años que empecé a predicar, y hasta hace unos meses o unos años comprendí cuál es pecar, cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál crees que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo acabamos de leer. ¿Cómo? Negar la existencia del Espíritu. Podría ser, pero no. No creer tampoco podría ser.
Esa es una blasfemia. Sí podría ser también una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero te voy a decir cuál es. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver en esto, que le dijeron: tu espíritu es inmundo. El Espíritu de Jesús, que hicieron inmundo el Espíritu de Jesús, cuando el Espíritu de Jesús proviene del Padre. Es el Espíritu de Dios, y Dios es santo, santo, santo. Entonces sí podría ser de repente cuando tú haces un chiste o alguna cosa, pues haces inmundo de cierto modo, pero el punto es decir que las obras que Jesús estaba haciendo y el espíritu por el cual lo hacía era por un poder demoníaco. Y dice Jesús: caray. Dice: cualquier ofensa contra mí, contra su persona, dice, ¿no? Se les puede perdonar. Cualquier situación pero atentar o hablar contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Y oye, hermano, te voy a llevar un poquito hasta aquí. Dice entonces así: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no te van a perdonar ni ahorita ni en esta vida, ni cuando vayas en la vida delante de Dios. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo. Y hermanos, ahora entonces viene esta parte. Dice: hay un pecado que no se les va a perdonar, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y entonces los lleva: decídanse, tomen de una vez una solución, un lugar, tomen una posición. O hacen del árbol bueno y su fruto bueno, o hacen del árbol malo y su fruto malo. Porque ¿sabes qué sucede? De repente empieza el tiempo en el que nosotros vemos alguna serie de situaciones. No, es bueno, pero esto, lo otro, aquello. No, sí, pero no. Y dice: decídanse. Oye, ¿las cosas de Dios son buenas o no son buenas? ¿Sí o no? Bien por los que están convencidos de este lado, hermanos. Las cosas de Dios son buenas. Y si no, tienes que empezar a convencerte. Decídete una vez, ¿no? Dice: o hacen del árbol bueno y su fruto bueno, o del árbol malo su fruto malo. No puedes de hacer del árbol malo fruto bueno y decir: el árbol malo es, el árbol da mal fruto, es mal fruto, pero es un buen árbol. Decide. Oye, entonces, ¿las cosas de Dios son buenas? Muy bien por los hermanos que están convencidos por el amén. Porque tienes que decidir: ¿las cosas de Dios son buenas? Sí. Y las cosas que produce son buenas, sí. Y las cosas que hay en su reino serán buenas. Y las cosas que hay dentro de la iglesia serán buenas. Y las cosas que son para edificación serán buenas. Y todo lo que produce el reino será bueno. Decídete de una vez. ¿Sabes por qué tienes que decidirte? Hacer del árbol bueno su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les dice: ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Les dice Jesús a los fariseos: ¿cómo ustedes empiezan a decir que yo soy malo? ¿No? ¿Y cómo te puedes atrever de este es bueno o este es malo, o este echa fuera los espíritus por el poder del demonio, ¿no? Si ustedes son malos. Dice: escojan de una vez. No puedes juzgar nada más. Oye, yo soy malo, pero yo sé que estoy mal, pero él es pastor, él tendría que estar mejor. Yo sé que estoy. ¿Lo han escuchado eso? Yo sé que yo estoy mal. No, Señor, yo sé que estoy mal, y sé que me perdonas, pero a ese le vas a perdonar. Ese no tiene perdón. Ese sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿no? Oye, decídete de una vez, porque dice Jesús que hay una generación de víboras que juzgan las obras de la gente, aún viendo que el fruto es bueno, y dice: ¿cómo hablas tú de lo bueno si tú eres malo?
¿Cómo puedes decir esto es bueno si eres malo? ¿O cómo puedes decir esto es malo si eres malo? ¿Sí o no? Oye, por eso Jesús podía decirles esto es malo siendo bueno, y puede decirle lo que es bueno. Por eso no venimos a predicar según yo creo. Por eso no podemos hablar según me consta, creo, mi precepto, mi mente. No es lo que yo crea, es según la Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a identificar. Yo tomo del fruto bueno, me acerco del fruto bueno, conozco que las cosas de Dios son buenas, conozco que lo que Dios da es agradable, conozco que lo que el Padre hace es bueno, todo es bueno. Oye, todo es tan bueno que por eso dice la Escritura, todo nos ayuda para bien para los que le amamos. ¿Sí o no? Aunque te esté yendo como te esté yendo, aunque te roben, te griten, te maten, te estés enfermo, dices, todo nos es para bien. Todo nos es bueno. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces dice, ustedes están hablando de algo que hay en su corazón. Y hasta aquí te dije, para los que apuntaban, que Jesús y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a juzgar. Jesús sana a un hombre y buscaban destruirle. Jesús hace milagros y milagros maravillosos, y los perversos buscan cómo destruirle. Entonces, ¿qué hay en su corazón? Maldad. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos saber que hay maldad? Ojo, pónganme atención, porque tal vez tú, hombre o mujer, puedes tener maldad en tu corazón. ¿Cómo saber si lo que hay dentro de nosotros es maldad? ¿De la abundancia de qué? Quiere decir que lo que dices muestra de repente que hay maldad en ti. Su gallo. Tus palabras pueden mostrar que eres un hombre o una mujer perversa y malo. Y que aunque estés dentro de la iglesia o seas un religioso, puede que seas alguien que juzga las obras siendo malo. Y quieres que se hagan las cosas como tú crees, ¿no? A tu voluntad. Quieres que se hagan las cosas según tú percibes. Y aún incluso en las cosas de Dios hay cosas que dices, esto sí, esto no. ¿Sí te ha pasado de repente eso? Que de repente hay cosas que o te encuentras con gente o tú mismo, que hay porciones de la Biblia que dices, no, pues esto sí, pero como que esto no. Bueno, esto sí, pero como que ya hacer tanto esto, eso ya ser fanático, religioso, esto sí. Nomás hasta aquí. ¿Sí te ha pasado o no? Dice entonces así: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las cosas malas. Oye, hermano, hay un punto en la vida en la que nos vamos a encontrar con la gente, que nos vamos a encontrar con personas que conozcan o que no conocen de Dios. Y entonces tenemos que abrir nuestra boca. Y cuando abrimos nuestra boca es como abrir el cofrecito del corazón, y del buen tesoro del corazón sacas las buenas cosas. Pero algunas veces sacas tú lo bueno, y cuando sacas, oye, yo me he dado cuenta que cuando a veces de repente quiero dar mi opinión en unas cosas, digo, no manches, ¿qué cosa dije? Ya cuando me examino digo, hasta esto me hizo ver como si fuera yo un hombre así, ¿no? Y dije, o sí lo soy, o ten cuidado con lo que dices, ¿no? Hay que tener cuidado. Las cosas que sacas de tu corazón y las echas por tu boca hablan mucho de ti, manifiestan quién eres. Dice entonces así:
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Charo, ¿para qué rayos te vas a ir allá con los niños estos? Si aquí hay niños pobres, aquí quédate. ¿Se oirá bueno o se oirá malo? ¿Verdad que no? Pero sabes que estoy seguro que te lo han de haber dicho, ¿no? Ay, ¿quieres ir a salvar a los otros? Empieza desde aquí con los de la colonia, dándoles. Dice, mano, el hombre bueno saca de su buen tesoro. Corre, hermano, ve, dale, hazle. Te dice algo bueno. El hombre malo abre su corazón. WC diría. ¿No? Pura basura. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oye, hermano, ¿cómo fue que terminaron estos hombres hablando una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que terminaron hablando blasfemias contra el Espíritu Santo? Y les dijo, aguas con lo que dicen. Su maldad y sus palabras despotricaron. Y Jesús les dice, aguas, porque por toda palabra ociosa. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Estaban de ociosos. Empezaron a decir, no, sí, no, pues Jesús anda ahí con sus discípulos, pero ve, no guardan ni la ley. Ahora ya Jesús ya anda ahí comiendo en un día que no debe de comer. Ahí anda sanando en día de reposo cuando no hay que hacer. Ahí tiene que hacer cuando no se tiene que hacer esto. Ahí anda sanando, pero de seguro es malo. La gente empieza de ociosa. Las palabras ociosas. Y ese es el tema por el cual vine hoy. Aguas, hermanos, con las palabras ociosas. Aguas con lo que sale de nuestro corazón. Aguas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso deja ver lo que somos. ¿Y sabes qué? Esto es como cuando de repente algunos de nosotros nos enfermamos del estómago y estamos enfermos de algo, y de repente, aunque te laves los dientes, abras la boca y dices, híjole, mano. Pero no es más que una condición de algo que está ahí. ¿Cierto o falso? Entonces de repente dicen, pues mano, hay que ir al doctor, porque aunque te laves los dientes, te tomes todo el enjuague, todo lo que sea, no se te quita el olor. Hay que sacarlo. ¿Y sabes qué sucede? Cuando nosotros empezamos a estar en palabras de ociosas es porque no estamos trabajando, no estamos sirviendo, no estamos haciendo, no estamos ejerciendo, y empieza una serie de palabras ociosas y empiezas a juzgar. Y un reino dividido jamás va a permanecer. Y si estás juzgando, ¿cómo crees que vas a permanecer? ¿Y sabes por qué no vas a permanecer? El reino va a estar, pero como empiezas a estar ahí, el otro, el que se sale del reino eres tú, por tus palabras ociosas. Aguas con las palabras ociosas, porque muestran qué es lo que eres. Y si tú examínate, yo no conozco a nadie de aquí, bueno, sí conozco muchos de aquí, y sé que muchos tienen palabras ociosas, pero mejor aprende a guardar tu boquita, porque habla mal de ti y muestra algo que no está bien. Y ahora, ya que estoy aprendiendo a guardar mi boquita, empiezo a componer lo que está dentro, para cuando tenga necesidad, yo que soy bueno, del buen tesoro saque las cosas buenas. Te voy a contar un secreto. Oye, préstenme una silla, siempre he querido hacer esto, pero como está muy lejos hasta allá. Aquí está. Pensé que ya venía. Perdón, hermanos, no me van a ver por allá, pero sí me ven por allá. Les voy a contar algo. Hace años estaba sentado por allá, y en mi persona empezó a hacer palabras ociosas.
de tal modo que había cosas que decía, como que fulanito no le echa ganas, ¿no? Como que, ay, sutanito sí. Ay, como que perenganito esto. Ay, como que el otro. Como que aquello. Y empecé a llenarme de coraje. Por allá me sentaba y decía, yo voy a seguir yendo porque yo amo a Dios. No sigo a los hombres, pero yo amo a Dios. Entonces voy a ir porque yo sigo a Dios. No me importa quién esté o quién no esté. Yo voy a ir porque yo amo a Dios. Y ahí estaba. Pero aunque estaba presente, estaba con mis palabras ociosas. Llegó un punto en el que había unas cosas que me incomodaban. Y dije, se me hace que me voy. Y de repente empecé a buscar entre alguien que me ayudara, ¿no? Y un día me encuentro con alguien, oye hermano, ¿cómo ves esta parte? Así, sí, yo me había dado cuenta que el hermano, que esto, que el otro, y la hermana tal, y esto, lo otro, aquello. Y lejos de que alguien me dijera, hermano, sea usted misericordioso, ore, acérquese a Dios. A despotricar, hermano. De tal punto que pensando que lo que yo pensaba, lo que decía era correcto. Un día me doy cuenta que estaba mal. Dios me muestra que estaba mal y pido perdón. Le pido perdón a Dios y le pido perdón también a los hermanos a los que yo había puesto algo en mi corazón, porque dije, creo que eso está mal. Y me acerqué. Y te voy a comentar cómo está el asunto. Antes de esta parte, un día tengo un hermano que me dice un día, échame un ray. Y yo tenía una combi. Échame un ray, vamos a hacer unas cosas. Y me lleva a cargar unos costales pesadísimos, ¿no? De grava y arena. Fuimos a cargarlos. Yo creo que pesaban como 1 tonelada entre todos. Y en lo que estábamos con la pala, yo ya me había acercado a alguien primero y me dijo, no, sí, que esto, que está mal, que no sé qué, que yo también creo que. Pero ahora me acerco al segundo, ¿no? Y le digo, ¿cómo ves, hermano? Entonces cuando le digo, oye, hermano, ¿qué piensas del hermano Panchito? ¿No? Y cuando digo, ¿qué piensas del hermano Panchito? El hermano estaba con su palita así. Cuando digo, ¿qué piensas del hermano Panchito? No hay ningún Panchito aquí, ¿verdad? Es decir, uy, el hermano, ¿no? Deja el hermano y me ve así. Y cuando me ve, nunca había visto una mirada de amor tan grande en alguien. Y la vi en un hermano. Y cuando está con su pala, me ve y me ama. Antes de decirme cualquier cosa, me ama primero. Y me dice, Cesarín, te voy a decir algo. Dios me ha enseñado que no es bueno dividir ni hablar de alguna situación que haya, porque a lo mejor algo está en el corazón. Yo te recomiendo que mejor, si hay algo, lo saques y pidas perdón. El consejo y la mirada y las palabras que me dijo, dije, sí es cierto. Porque yo tenía palabras ociosas. Lo siguiente que hice fue pedir perdón a Dios y pedir perdón a los hermanos. Y tuve que acercarme y perdón. Y decían, ¿por qué? Pues porque la verdad estaba poniendo algo en mi corazón y estaba hablando de las cosas que a mí no me parecían. Y mano, una cosa es exhortar a alguien y decirle, puedes hacerlo así. Otra cosa es que empieces a ay, esto, el otro, aquello. Ay, ¿por qué es el otro? Ay, así. Ay, es que el hermano lo hacía mejor. Ay, es que fulano lo hace. Es que el otro, aquello. Y este es uno de los versículos que me marcan. Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. De toda palabra ociosa que hablemos.
Y yo creo que Dios nos va a llevar, digo nos va porque no puedo decir, ay, Dios los va a llevar a más grandes. Nos va a llevar, soy parte de esta iglesia. Y yo creo que Dios nos va a llevar a cosas más grandes. Pero necesitamos estar unidos. Necesitamos estar en un mismo sentir. Necesitamos limpiar nuestro corazón y quitar toda palabra ociosa. Porque por la palabra ociosa que salga de nuestra boca, Dios nos va a juzgar. Ahora ve, dice así: mas yo os digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, hasta ahorita te acabo de hablar que por tus palabras ociosas puedes ser juzgado y condenado. Ve hasta dónde nuestras palabras nos pueden meter en problemas. Las mismas palabras que metieron en problemas a estos hombres, hablando en contra del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero ahora te tengo una maravillosa noticia. Por las mismas palabras, no por las ociosas, pero por tus palabras puedes ser justificado. Dice así: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oye, ¿hay alguien aquí que identifica que por sus palabras, por lo que dice, por lo que ha hecho, va a ser condenado? Yo lo, ¿sí? Y a lo mejor, bien, hermanos, porque ustedes se ve que no dicen nada, no hablan nada, no comentan de nada, ¿no? Prediquen ustedes, no es cierto. Hermanos, yo creo que el primer punto es identificar lo que está mal. Y yo acepto y reconozco que en su momento mis palabras me meten en problemas. Y que a veces algunos de ustedes también tienen que aprender a guardar su boca para no meterse en problemas. Y que por muchas de mis palabras hubiese ido a la condenación o podría ir a la condenación. Pero hay una palabra por la cual puedo ser justificado. ¿Quién quiere ser justificado en esta mañana? Levanta tu mano, el que quiere ser justificado. Si quieres ser justificado, quiere decir que voy a quitar las palabras ociosas, las palabras que meten, ¿cómo se dice? Cizaña, que meten controversia, las palabras que están en contra de la obra de Dios, las palabras que están en contra del reino, las palabras que están en contra de cualquier situación dentro del reino, porque las palabras ociosas son las que quieren dividir. Y te lo voy a poner claro. ¿Cuándo quiere uno dividir? Cuando de repente dices, pues yo lo haría mejor así, fulano como que no le hace así, me gusta más como predica fulano, sutano como que no le echa ganas, berengano lo hacía mejor. Ay, hermano, guarda tu boca y mejor busca estas palabras, las que te pueden justificar. ¿Cuál es la palabra que te puede justificar? Si crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y si tu boca deja de estar de ociosa, y mejor tu boca solamente confiesa que hay un Señor y Dios Todopoderoso. Entonces quito lo ocioso y pongo palabras que sean agradables, palabras que me justifiquen. Para esto yo tendría que tener comprensión de lo que hablo. Y de lo que digo. Vean, me arrodillé. ¿Y sabes qué pasó en cuanto me arrodillé? Me dio un calambre. ¿Sabes cuántas veces me arrodillo yo por lo menos para orar? Soy enemigo de los que oran casi de pie. Y no me va a dejar esta parte, porque yo creo que la única forma de justificarse es acercarte a Dios y con tus palabras decir: Señor, perdóname lo que digo. Perdóname, Señor, por dividir. Perdóname, Señor, por poner esto en contra del reino. Perdóname, Señor, por juzgar la obra. Perdóname, Señor, porque hablo según creo.
pero tú tienes pensamientos más grandes que los míos. Dame de tus pensamientos, ¿no? Así que yo creo que la única forma de poder ser justificado por nuestras palabras es que si crees, que si confiesas, que si reconoces que Jesús vino a este mundo físicamente, estuvo entre nosotros, vino como Señor y Salvador, padeció y murió y resucitó al tercer día. Y si lo crees verdaderamente, ahora ese tesoro lo depositaré en el corazón. Y cuando tenga que abrir la boca, hablaré de las cosas que Dios hizo, de lo que Dios construye, no de lo que el hombre destruye. Ojalá y puedas quitar tus palabras ociosas y empezar a construir. ¿Por qué no qué les parece si terminamos en oración? Te hablaba hace ratito de que dice la escritura, bueno, más bien no te lo había dicho, pero dice la escritura que cuando escuches esta parte de queja contra un anciano o contra alguien, no la aceptes por medio, al no ser que venga con 2 o 3 testigos. Hoy algunas veces tienes que aprender a que escuchas algo y no luego, sí. Ve lo que está pasando, ayuda, guía, enseña. Háblales, diles, mira, ven, mejor vamos a orar por él, ¿no? Tú ves que a lo mejor hay deficiencias en el grupo ministerial, ora por ellos. Ves que hay deficiencias en los hermanos, ora por ellos. Ves que hay deficiencias en aquellos que se congregan apenas, sé misericordioso con ellos. No los quiebres, no los apagues, más fortalécelos, ¿no? Porque si tú mismo los separas, si tú mismo los corres, si tú no estás en un mismo sentir, lo más probable es que quedes fuera del reino. La ventaja que tenemos es que estamos en un reino perpetuo. No se va a extinguir, no se va a acabar. Pero tú puedes quedar fuera del reino, tal vez por tus palabras. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús, me acerco a usted, Señor. Reconociendo, Señor, que nuestras palabras muchas veces, Señor, han buscado destruir. Reconociendo, Señor, que nuestras palabras muchas veces buscan acabar, buscan juzgar. Y esas mismas palabras, Señor, muestran quiénes somos verdaderamente. Señor, en esta tarde yo quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, a este lugar. Y que tome el control, Señor.
Porque yo creo, Señor, que su Espíritu Santo está en este lugar, con esta gente, en esta iglesia. Y yo sé, mi Dios, que tenemos que aprender lo que es la misericordia. Yo sé, Señor, que tenemos que aprender a amar. Sé, Padre, que hace falta todavía que aprendamos a crecer en la obra. Y sé, mi Dios, que esta obra todavía está creciendo y está en una nueva etapa. Y sé, mi Dios, que usted los llevará en un nuevo proceso, Dios. Pero yo quiero pedir, Señor, que lleve esta iglesia unida, Señor. Que la lleve en un mismo sentir. Padre, que salga, Señor, de nuestras bocas palabras que edifiquen, Señor, al oyente. Palabras, Dios, que den consuelo, Señor. Que de nuestra boca, Señor, salgan las palabras de vida eterna que usted dio para cada uno de nosotros. Señor, que usted limpie nuestro corazón. Que usted los lleve en un mismo pensar, en un mismo sentir, Dios. Que ciertamente, Señor, hay diversidad de dones. Y que cada uno, Señor, se ejercerá conforme a su llamado. Y que nosotros tenemos que aprender, Dios, que hay gente en este proceso, Señor, que está aprendiendo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos, Señor, a decir la palabra necesaria, la suficiente. Porque no pueden salir, Señor, de una misma fuente dos aguas. Porque ciertamente, Señor, con nuestra lengua podemos maldecir o bendecir. Así que, Dios, ayúdanos, Padre, a dominar, Señor, nuestra boca. No sea, Dios, que por las palabras ociosas que empecemos a pecar. No sea que por las palabras ociosas, Dios, pequemos contra ti y pequemos contra el reino. Pequemos, Señor, contra nuestros hermanos. Mas que salga, Señor, la palabra necesaria, la buena, la que edifica, la que construye. Que tú vuelvas a cimentar, Señor, en cada uno de nosotros, para que empecemos a construir unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Te lo
pedimos, Padre. Así que, hermanos, aprended de esta palabra: misericordia quiero y no sacrificio, porque nuestras palabras nos meten en problemas y seremos juzgados por las mismas palabras. Así que tenemos oportunidad todavía de ser justificados si creemos, si confesamos, si procedemos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros pensamientos, ¿no? Ojalá y esta predicación les haya sido útil para esta iglesia y pueda verlos caminar en la siguiente vez. La verdad estoy contento, porque hace 8 días que vine eran un poquito menos y ahorita son más, y yo espero que la gente comprenda esto. Vamos a la presencia de Dios, vamos a la casa de Dios. Salgan ya de sus casas. No tengan miedo a quien puede a quitarles la vida. Tengan miedo a quien tiene el poder de, después de quitar la vida, echar el alma al infierno. A ese hay que temerle, ¿no? Sé que hay que guardarse y hay que cuidarse, pero teman más a nuestro Señor. Así que es bueno estar por aquí mejor. Sigan caminando, sigan construyendo, sigan creciendo. Tengamos cuidado con lo que decimos, ¿no? Bueno, le damos un aplauso a nuestro Señor y Dios.